no hay ciudad si no hay encrucijada. Y Cofete, desde el inicio, contiene los valores urbanos. Unos valores urbanos que permite hablar de ciudad, en términos amplios, obviamente. Pero permite hablar también de cultura urbana presente en este pequeñísimo complejo. Y esto me parecía increíble que pudiera estar sucediendo. Ahora seguía analizando las otras partes de Cofete, que era un grano menor. Las concentraciones ya no eran de 4 o 5 casas, sino de 3, de 2, de 1. Ladera arriba. Pero ya las reglas eran distintas. Pero había diagonales, por ejemplo. Organizaciones en diagonal. Una casa, otra casa y otra casa. También había líneas de mínima cota, algo que suele ser también normal en un territorio con inclinaciones, con pendientes. La mínima cota facilita el tránsito en ese sentido, facilita también la construcción de los habitáculos. Y también líneas de máxima cota que corren paralelas a la escorrentía. Era increíble cómo los pobladores de Cofete, fundando Cofete, construyendo mejor Cofete poco a poco, se trenzaban con el territorio. Si deshiciéramos ahora esa diferencia entre lo natural y lo artificial, sería casi todo natural. Es decir, con una gran coherencia con lo que existe. Coherencia no en el sentido lógico-matemático, sino en el sentido de raíz, es decir, de la herencia común. Y la herencia común era el territorio, las plegaduras, los distintos pliegues que se van sucediendo. Me parece que hay una gran inteligencia en esta construcción de Cofete. Estas reglas no las manejaban los pobladores de forma consciente, sino que estaba subyacente en su cultura. Las reglas no se utilizaron para construir Cofete, sino que las reglas las han ido derivando en función de su construcción. Es un a posteriori, pero que explica la complejidad de este pequeño núcleo. No es un núcleo, por tanto, cualquiera. Un núcleo que tiene también reglas en las distancias con las edificaciones. La distancia entre las casas. Hay distancias largas y distancias cortas. La proximidad y la lejanía. Y esto es uno de los puntos que las nuevas construcciones no han tenido en cuenta, pero que forman parte de Cofete. Porque si cambiamos las reglas, cambia también como si cambiaran también nuestro rostro. Nuestro rostro, que tiene unas determinadas proporciones, está con unos determinados elementos, pero cambia en pequeños movimientos, pero mantiene las reglas a lo largo de toda nuestra vida. Si cambiásemos muchísimo, seríamos irreconocibles. Y esto es lo que no puede suceder a una ciudad, ni siquiera a un asentamiento rural como este. Estas serían las distancias que tenemos entre los ojos, entre la nariz y la boca. El tamaño de la nariz serían los tamaños de los granos que construyen las distintas viviendas para hacer Cofete. Y estas reglas es las que han sido obviadas por las nuevas construcciones y provocando una distorsión, por tanto, en el asentamiento. Una distorsión que ha hecho que se haya infravalorado hasta el punto de ser invisible, de pasar desapercibido. Pessoa, el gran poeta portugués, decía que lo peor que le pueda pasar a una calle no es que nadie la conozca, sino que nadie pase por ella. Y yo creo que a Cofete le ha sucedido lo mismo, ¿no? Es decir, ignorado por todos, pero ha sabido, yo creo que, resistir a
esta ausencia de relación entre lo nuevo y lo viejo que ha dado el Cofete actual. Debemos de recuperar el Cofete del XIX para plantear el Cofete del siglo XXI. Solo así podemos dar pasos firmes, pasos sólidos. Y yo creo que la clave está en parte en lo que es Cofete hoy, en sus restos, ¿no? La resistencia del pasado. La resistencia son las marcas y las cicatrices que deja el hombre, a partir de las cuales nosotros nos podemos apoyar sobre ellas y construir sobre lo construido, no destruir sobre lo construido. Y yo creo que Cofete tiene unas enormes posibilidades a partir de este plano, un plano clave, una especie de roseta que nos hace de guía para la intervención. Primero para valorarlo y segundo para la intervención. ¿Qué podemos hacer con Cofete? En primer lugar sería liberar las arquitecturas del siglo XIX de las construcciones del XX. Hay que sanear, una labor que hacen también los arqueólogos cuando descubren, alumbran algún vestigio. Lo sanean para valorarlo, pero con una actitud, en este caso, de rehabilitación. Porque no tiene mucho sentido las posiciones vinculadas a angulaciones museísticas. No son objetos, pero no son objetos como una parte de un friso o una ánfora o unas monedas. Son arquitecturas y se trata de un asentamiento humano. Son cosas distintas. Por tanto, no podemos plantearlo como una conservación que va a tener indefectiblemente una lectura de parque temático, algo absurdo, yo creo que incluso degradante y de infravaloración cultural. Debemos asumirlo como lo que es, como un asentamiento. Y por tanto, debemos de plantear la rehabilitación para recuperar la forma de Cofete, muy vinculada a las formas del XIX, pero también entendiéndolas como formas del XX, como formas del siglo XXI, perdón. Y por tanto con un atributo de uso. Es decir, Cofete no puede ser algo vacío para que los turistas vayan a visitarlo. Como expresión de las formas majoreras del XIX. Cofete debe ser una parte del territorio de Canarias, un asentamiento vivo, porque vivos son los asentamientos, vivas son las ciudades, vivos son los pequeños núcleos rurales. Yo creo que esta es la solución que tiene más consistencia desde el punto de vista cultural. Es cierto que las ciudades tienen altibajos, y Cofete lo ha tenido, pero no podemos medir la vida de las ciudades con respecto o con relación a nuestra vida, que es muy corta, con relación a la duración que tiene la vida de la ciudad, siglos y milenios. Cofete nos va a sobrepasar a todos. Estaba antes que todos nosotros y estará después que todos nosotros. Por eso tenemos que tener perspectiva cuando afrontamos un problema como el de Cofete.